Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que estará jugando dentro de un rato nada más precisamente desde las 21:30 horas, River en el Estadio Monumental contra Independiente del Valle de Ecuador por la quinta fecha de la zona de grupos de la Conmebol Libertadores. El conjunto de Núñez, si logra las 3 unidades, se estará clasificando a los octavos de final del torneo y además ya se estará asegurando el primer lugar del grupo, por lo que el duelo de la última jornada frente a Universitario, que se estará llevando a cabo el martes 27 de mayo, podría ser dejado un poco de lado como para que los conducidos por el muñeco pongan 100% su cabeza en el torneo apertura del fútbol argentino. Estaremos repasando, claro está, la probable 11 que estaría parando el muñeco con vistas a este partido frente al elenco ecuatoriano. Hablaremos de las noticias en relación a los lesionados de River, que no son tan malas como se preveía en una primera instancia. Recordemos que hubo futbolistas que tuvieron que ser reemplazados en el cotejo del pasado día lunes frente a Barracas Central, y si bien no van a estar a disposición para este encuentro, ya estarían disponibles para los siguientes partidos. Haremos un repaso en general del grupo B, teniendo en cuenta que hubo también un compromiso ayer entre los otros dos equipos que forman parte de este grupo. También haremos referencia a los dos futbolistas que podrían llegar a irse en el próximo mercado y al jugador que Gallardo quería, pero que parece que su destino estaría en otro club. Empecemos. Vamos a comenzar, como hago siempre, haciendo un breve resumen de lo que podría llegar a ser la probable formación, con algunas modificaciones, teniendo en cuenta que, si bien es verdad que Gallardo tiene en mente poner a algunos jugadores que normalmente son titulares, también hay otros que deberán descansar, más allá de los cambios obligados que también están relacionados con las lesiones que mencioné recién, o con los jugadores que sí o sí deberán frenar para que justamente su físico no se vea comprometido debido a la exigencia de partidos consecutivos. Si luego de este encuentro River tiene todavía que poner titulares en la última jornada contra Universitario como para terminar de asegurar la clasificación, podría llegar a ser un riesgo, porque verdaderamente va a tener muchos cotejos en pocos días, si es que además todo sucede como todos queremos que pase, que es que podría seguir avanzando en el campeonato doméstico. Por lo pronto el 11 con algunos titulares y también con algunas alternativas. De hecho, en la defensa es donde más se va a notar esta gran cantidad de cambios. Franco Armani va a ser el arquero y obviamente es el capitán del equipo. En el lateral derecho, la primera modificación, Fabricio Bustos será quien esté reemplazando a Gonzalo Montiel, de quien voy a estar hablando más adelante en este video, por suerte, y más allá de que se va a perder este partido y seguramente también el del próximo martes ante Platense, no son tan malas las noticias en relación a la lesión de Montiel. La dupla de centrales, Paulo Díaz es quien será preservado por precaución, porque si bien fue reemplazado también contra Barraca Central, por suerte solo fue una contractura, lo que significa que va a estar a disposición para los siguientes partidos, pero en este cotejo en particular lo más probable es que descanse. Germán Pesela ingresaría en su lugar, por lo que el recién mencionado junto con Lucas Martínez Cuarta serían los defensores centrales. En el lateral izquierdo, por una cuestión de preservar el físico de Acuña, volvería a jugar Milton Casco. En la mitad de la cancha algo parecido sucederá con Enzo Pérez, quien iría al banco de suplentes. Quien entraría en su lugar sería Rodrigo Aliendro, acompañado de Kevin Castaño. Juliano Galopo entraría en el 11 en lugar de Nacho Fernández, que también viene de una seguidilla de partidos consecutivos como titular. El cuarto volante, Franco Mastantuono. Y la pareja de delanteros, yo creo que Facundo Colidio juega seguro, no me parece que Gallardo vaya a resguardar a los dos atacantes. El otro lugar en la parte ofensiva sí sería modificado, porque Driussi, que ya había salido en el entretiempo por un golpe en el duelo frente a Barcelona en Guayaquil, el pasado lunes también tuvo que ser reemplazado contra Barracas, más allá de que no fue por ninguna circunstancia grave. Lo óptimo también es que frene un poco, así que Miguel Ángel Borja estaría siendo titular en este partido. En resumen, el probable 11 de River no confirmado, y sabiendo que Gallardo puede sorprender con cualquier cosa, sería Armani en el arco, Bustos, Pesela, Martínez Cuarta y Casco los cuatro defensores, mitad de la cancha para Castaño, Aliendro, Galopo y Mastantuono, y la pareja de delanteros sería Colidio junto con Miguel Ángel Borja. Y vamos ahora a desasnar un poco lo que fue la lesión de Gonzalo Montiel, que lamentablemente, recordemos, tuvo que salir reemplazado cuando iban tan solo 30 minutos del primer tiempo del duelo del pasado lunes ante Barracas.
Y obviamente hay cierta preocupación más allá, y esto ya lo digo antes de analizar todo, la lesión es menos grave de lo esperado, porque en caso de haberse resentido del desgarro, como mínimo iba a tener que estar 21 días afuera de las canchas, y teniendo en cuenta que se lesionó el 12 de mayo y una hipotética final del torneo Apertura es el 1 de junio, y son 20 días, estaría muy pero muy con lo justo como para jugar ese cotejo, además de que se perdería todo el trayecto de lo que queda desde el momento en el que se lesionó hasta la hipotética final que jugaría River. Inclusive podría haberse perdido todo el semestre. Sin embargo, ¿qué es lo que le sucedió a Montiel? Algo parecido a lo que le pasó a Galopo cuando también tuvo que frenar luego de haberse recuperado de su primer desgarro, que es que se le abrió un poco la cicatriz del desgarro. ¿Esto significa que el futbolista se volvió a desgarrar? No, lo que significa es que en caso de seguir forzando el músculo podría provocarse un nuevo desgarro y una ruptura fibrilar muchísimo más grande. Lo lógico en esta clase de situaciones es que el jugador descanse entre 7 y 10 días. En el caso de Montiel, no va a jugar frente a Independiente del Valle, y teniendo en cuenta que se lesionó en el partido contra Barracas y el próximo duelo posteriormente después del conjunto ecuatoriano va a ser el martes 20 de mayo, por lo que en ese entonces habrían pasado 8 días del momento en el cual se lesionó. Yo no creo que lo arriesguen, y también se va a perder el duelo frente al Calamar. Pero estaría hipotéticamente para unas semifinales, estaría disponible para el cotejo frente a Universitario, es decir, el último duelo de la fase de grupos en esta Conmebol Libertadores, y obviamente también estaría para la final. Es decir, la lesión de Montiel podría ser muchísimo más dura, y finalmente terminó siendo algo, no voy a decir leve, porque hay que tener mucho cuidado. Recordemos que de este desgarro Montiel se había recuperado en tan solo 10 días. De hecho, llamó mucho la atención que haya jugado los 90 minutos sin ningún tipo de preocupación frente a Barcelona en Guayaquil. Por eso yo creo que, como lo vieron bien en ese partido, desde el lado del cuerpo médico y desde el cuerpo técnico de River dijeron, y no va a haber ningún problema que juegue en condición de local frente a Barracas. Sin embargo, lamentablemente sintió el cansancio y tuvo este inconveniente que lo dejará fuera de los próximos 2 encuentros. Y el otro jugador que se mantiene lesionado es el Piti Martínez. No profundizo en lo de Paulo Díaz, que también tuvo que ser reemplazado ante Barracas, porque finalmente no tuvo nada. Simplemente va a ser resguardado frente a Independiente del Valle por una cuestión de que también había regresado de un desgarro contra Barcelona en Guayaquil y no quieren apurar los tiempos. Además, sabiendo que River tiene a Germán Pesela como primera alternativa, no vale la pena correr riesgos en el sentido de que el chileno vuelva a jugar. Pero ¿qué es lo que sucede con el Piti Martínez? Que recordemos que se lesionó luego de haber jugado el duelo contra Ciudad de Bolívar por Copa Argentina. Nos tenemos que remontar al 19 de marzo, pasaron casi 2 meses. La idea es que el Piti hubiera vuelto a las canchas en el Superclásico. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió en ese entonces? Se lo apuró, creo yo, si bien no se informó esto públicamente, y el futbolista se volvió a resentir del desgarro. Y desde ese entonces no hay un tiempo lógico para que pueda volver, porque si bien el tiempo estimado cada vez que un jugador se desgarra a la hora de regresar a las canchas es de 21 días, en el caso del Piti Martínez, que está atravesando su tercera lesión muscular en el semestre, porque hay que tener en cuenta que ya se había lesionado en el último día de la pretemporada, cuando River se estaba por ir de San Martín de los Andes. De hecho, se perdió los primeros 3 encuentros del torneo Apertura y después volvió a lesionarse en la fecha FIFA. Así que ahora hay que ser muy cautos en relación al Piti Martínez. En caso de que logre obtener el alta médica durante este primer semestre, yo no creo que sea titular en ningún partido. Es verdad que está ese cotejo contra Universitario en el Monumental, donde, como ya mencioné, si River le gana hoy a Independiente del Valle, se asegurará el primer lugar del grupo, y ese partido frente al conjunto peruano sería en medio de unas hipotéticas semifinales y una hipotética final del torneo. Entonces, obviamente, lo lógico sería ganarle hoy a Independiente del Valle y frente a Universitario poner suplentes, y es ahí donde podría reaparecer el Piti Martínez. No creo que como titular, porque lo veo muy complicado, pero es un jugador que ya el año pasado, a finales del 2024, no había sido titular nunca. De hecho, siempre había ingresado desde el banco de suplentes de los segundos tiempos y había mostrado un muy buen rendimiento, siendo ese jugador extra para Gallardo en cada uno de los cierres de los partidos. Así que, más allá de no estar físicamente bien, y la realidad es que creo que nunca lo va a estar, el Piti podría ser un arma más que interesante, sobre todo para las segundas mitades. Más allá de que River hoy está teniendo mejores suplentes que al inicio de este 2025, nunca hay que dejar de lado la jerarquía del Piti Martínez.
Y vamos ahora a volver a lo que va a ser el partido de esta noche frente a Independiente del Valle, donde hay que hablar de la situación que pueden llegar a vivir Franco Armani y Kevin Castaño. Tanto el arquero como el jugador colombiano tienen 2 tarjetas amarillas. ¿Qué significa esto? Que si reciben una tercera amonestación, se perderán un partido. Las amarillas en la Copa Libertadores se limpian después de la fase de grupos. Acá el inconveniente ¿cuál sería? Supongamos que si Armani y Castaño no son amonestados en este partido, siguen manteniendo las 2 tarjetas amarillas. En ese caso, podrían jugar el cotejo frente a Universitario del 27 de mayo sin ningún tipo de problema. Ahora, si juegan ese compromiso y ven la tarjeta amarilla, se pierde la ida de octavos de final. Por eso, creo yo que si el duelo de esta noche frente al equipo ecuatoriano marcha medianamente bien, es decir, si el equipo de Núñez ve que el encuentro se da de una manera favorable, el partido ya está medianamente resuelto, y a mí me parece que tanto Armani como Castaño van a hacer un poquito más de tiempo, o alguno de los dos, esto es más en el caso del mediocampista, no meter alguna patadita de más como para recibir esa tarjeta amarilla y que la sanción la cumplan en la última fecha de la fase de grupos para no correr riesgos. Es cierto que a lo mejor River gana este partido, no son amonestados y contra Universitario no juegan, porque como dije antes, si River ya consigue los 3 puntos en esta jornada, se asegurará su pasaje a la siguiente instancia e inclusive como primero de grupo. Ahora voy a estar también hablando un poco más de eso. Y entonces a lo mejor Gallardo no los pone en la última fecha y después de eso sí van a quedar limpios totalmente de amonestaciones. Ya a partir de los octavos de final arrancan todo desde cero. El problema es no tener 2 tarjetas amarillas como las tienen ahora y ser amonestados en la última jornada de la fase de grupos. Ahí sí podrían perderse el primer partido de octavos que recién se estaría jugando en agosto de este 2025. Así que veremos qué es lo que terminan haciendo el guardameta y el volante. Yo creo que obviamente todo depende de cómo vaya transcurriendo el partido. A lo mejor, en el caso de Castaño sobre todo, termina siendo amonestado por una cuestión lógica del encuentro, de que tiene que hacer una falta como para que River quede mejor parado. En la situación de Armani siendo local no creo que haga tiempo en ningún momento. De hecho, las 2 amarillas que le sacaron al pulpo fueron con River en condición de visitante frente a Universitario en Perú y frente a Independiente del Valle en Ecuador. No creo que suceda algo parecido en este cotejo. Obviamente, si se requiere una amonestación más para el pulpo, va a hacerlo y obviamente verá la tarjeta amarilla y se perderá la última jornada de esta fase de grupos. ¿Y cómo se encuentra el grupo B de la Conmebol Libertadores? Acá ven la tabla de posiciones sin mostrar la modificación que hubo en el resultado del partido de ayer, porque yo estoy grabando este video minutos antes de que empiece el duelo entre Universitario y Barcelona en condición de local. Un cotejo que, si bien no puede modificar el lugar de River en el grupo, porque el más grande va a comenzar el partido contra Independiente del Valle en la primera posición, y de hecho solamente una derrota frente al equipo ecuatoriano en el Monumental podría hacer que perdiera el primer lugar una vez termine esta jornada 5. Cualquier otro resultado va a hacer que River siga siendo el líder de la zona, pero por lo pronto, dependiendo de ese resultado, también podemos saber de qué manera, por ejemplo, vendrá Universitario a jugar el cotejo ante River en la última jornada, porque no es lo mismo que el Millonario juegue contra un equipo que tenga que sí o sí venir a buscar el triunfo porque si no queda eliminado, a que tenga que enfrentar a un conjunto que ya está totalmente afuera de la Copa, más allá de que recordemos que los 2 primeros pasan a octavos de final, el que termine en el primer lugar del grupo definirá en condición de local la serie de octavos, el segundo lo hará en condición de visitante, pero el tercero va a la Copa Sudamericana, jugará los playoffs contra un segundo de un grupo de la otra competición que organiza la Conmebol a nivel clubes en Sudamérica. Así que fue muy importante el resultado de ayer por la noche en Perú entre Universitario y Barcelona, que yo no lo sé, ustedes cuando estén mirando este video ya lo deben saber. Si Universitario ganó, lo más probable es que venga el Monumental con todo, porque tendrá que obtener un buen resultado para seguir en la Libertadores. En caso de haber perdido, yo creo que igual va a venir con algunos futbolistas importantes, teniendo en cuenta que podría, en caso de que River le gane a Independiente del Valle y después si Universitario le gana a River en el Monumental, por lo menos los peruanos se asegurarían la Copa Sudamericana. Para River es clave, como ya mencioné varias veces en este video, obtener las 3 unidades frente al conjunto de Ecuador, porque de esa manera en la última fecha contra el Universitario podrá poner bastantes alternativas Gallardo, teniendo en cuenta
que si River elimina a Platense el próximo martes en los cuartos de final del torneo Apertura, el duelo frente a Universitario en el Monumental estará justo en el medio de las semifinales y la final. River jugaría, si elimina a Platense, no hay que adelantarse, es todo hipotético, las semifinales del torneo Apertura el sábado 24 de mayo, el duelo frente a Universitario está pactado para el martes 27 de mayo y la final del torneo es el domingo 1 de junio. Así que es muy importante que el River de Gallardo obtenga los 3 puntos esta noche frente a Independiente del Valle. Y nos metemos ahora en el mercado de pases, en el futuro de algunos futbolistas. Manuel Lanzini y Santiago Simón, si bien todavía tienen contrato en el club, el de Lanzini es hasta finales de este 2025, mientras que el de Simón se estira hasta el término del 2026, ambos podrían llegar a dejar River en el siguiente periodo de transferencias. Serían dos situaciones distintas. Es verdad que los dos hoy son resistidos en gran parte por el público y no son considerados ni siquiera como primeros suplentes para Marcelo Gallardo. Lanzini en general siempre va al banco, pero Simón inclusive en algunas oportunidades hasta ha quedado afuera del banco de relevos. Por lo pronto, si Lanzini se va, lo más probable es que rescinda su contrato. Recordemos que lo renovó a finales del año pasado por una temporada más, pero lamentablemente, salvo por aquel ingreso contra Independiente del Valle en Ecuador, donde fue importante y Gallardo lo puso a jugar de extremo por izquierda básicamente, y fue interesante cómo se movió por todo el sector del ataque, después ha tenido partidos muy pero muy flojos y desde su regreso a River no ha dado la talla. Solamente un gol frente a Boca en la Bombonera en el triunfo por 1-0 en la segunda mitad del año pasado. En el caso de Santiago Simón, obviamente si se va de River no sería por una rescisión de contrato, sino que sería mediante una oferta. De hecho, el representante ya le está buscando propuestas en el exterior. Difícil que vengan desde el fútbol europeo a por él, pero en general, por ejemplo, el fútbol de Estados Unidos y el fútbol mexicano tienen buenas referencias de jugadores de River. De hecho, hoy por hoy, Agustín Palavecino y José Paradela en el Necaxa mexicano están teniendo un rendimiento espectacular. No digo que Simón se vaya a ir a ese equipo, pero en general hay una buena visión de los futbolistas que han llegado a River para jugar en distintos clubes de ese país en cuestión. Y después está la MLS, donde por ejemplo River en su momento se dio a préstamo a Héctor David Martínez, y también seguramente haya algún otro futbolista del más grande que haya sido transferido al fútbol de la Major League Soccer en el último tiempo. Así que el posible destino de Simón estaría más ligado a una venta ya definitiva. Debutó en el 2020 y parecería que su ciclo está terminado, no por una cuestión de que no pueda volver a ser el que fue, pero ya ha pasado bastante tiempo de un Simón con un nivel demasiado irregular y más tirando a malo que bueno. Si fuera al revés, si Simón fuera irregular pero tuviera más rendimientos buenos que malos, yo creo que sería un jugador totalmente recuperable, pero en este momento de su carrera y por todo lo que nos ha mostrado Gallardo en el último tiempo en relación a quiénes son los volantes titulares, ya parecería ser el fin de su ciclo en el más grande. Y de lo último que voy a hablar en este video tiene que ver con que Ángel Correa tendría un acuerdo de palabra para irse a jugar al Tigres de México. Es cierto que este acuerdo de palabra está ligado también a que Atlético Madrid tenga que aceptar la oferta que le va a hacer el equipo norteamericano. Porque si bien es verdad que Tigres se haría cargo del actual contrato de Correa, estamos hablando de un número muy alto, porque la verdad, el motivo principal por el cual Correa no podría llegar a River básicamente se debe al sueldo. Sería no solamente el mejor pago de todo el plantel, sino que sería con bastante diferencia por lo que más gana el mejor jugador pago que hoy por hoy tiene el plantel de River. Por eso mismo mucho le llamó la atención cuando el Atlético Madrid aceptaría, entre comillas, esto porque no está confirmado, una propuesta de Tigres de alrededor de 7 millones de euros. Y uno puede pensar, si el año pasado el equipo español, a mediados del 2024, rechazó un ofrecimiento de 18 millones de euros por Ángel Correa proveniente del Beşiktaş de Turquía, ¿cómo ahora va a aceptar una oferta de 7 millones? Es cierto que el jugador no ha tenido el mejor cierre de temporada, pero ha sido un futbolista que lleva 10 años consecutivos en el Atlético de Madrid y en general nunca ha estado tan bajo en la consideración por parte del Cholo Simeone, que es el entrenador. Siempre ha sido un jugador que no ha sido titular, pero que ha sido de los primeros suplentes. Lo que sucede es que el Atlético de Madrid, para contratar refuerzos, va a tener que sacarse de encima contratos importantes y sueldos altos. Y es ahí donde aparece Correa. El Atlético de Madrid prefiere
dejar de lado a Correa por un dinero no tan exagerado como el año pasado, pero liberar su contrato. Y es ahí donde aparece Tigres, que se puede hacer cargo de las cifras que aparecen en el contrato del atacante y que sería lo más dificultoso para River a la hora de poder incorporarlo. Es un futbolista que Gallardo quiere, esto hay que decirlo. Y River puede hacerse cargo de los 7 millones de euros que habría que pagarle al Atlético Madrid. El problema es el salario y el contrato del futbolista, que como dije recién, en caso de llegar a River, si es que todo se diera vuelta y finalmente fuera futbolista del más grande, sería el mejor pago de todo el plantel del Millonario, el mejor pago de todo el fútbol argentino y con bastante diferencia. Así que, salvo que haya un cambio en el pensamiento de Correa, que quiera volver al país y quiera disminuirse su sueldo, me parece que el futuro del actual atacante del conjunto español está más cerca del fútbol mexicano. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, River enfrenta hoy desde las 21:30 horas a Independiente del Valle en el Estadio Monumental por la quinta fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Si River gana, no solamente se asegura la clasificación a octavos de final, sino que asegura también el primer puesto. Montiel descartado aproximadamente 10 días afuera, se perderá los cotejos de hoy y el del próximo martes ante Platense. Por suerte la lesión no es tan grave, porque si hubiera sido nuevamente un desgarro, se perdería básicamente todos los partidos del semestre, hasta podría perderse una hipotética final del torneo de apertura. En esta situación solamente estará fuera los próximos 2 cotejos. El Piti Martínez también se lo espera para después de estos próximos 2 duelos. Recordemos que ya sufrió 3 lesiones musculares en lo que va del semestre. Armani y Castaño tienen 2 tarjetas amarillas y dependiendo de cómo se desenvuelva el partido de esta noche, es probable que se hagan amonestar como para ya limpiarse definitivamente con vistas a los octavos de final. Lanzini y Simón podrían llegar a irse de River en el mercado de mitad de año, más allá de que sus contratos terminan a posteriori, uno a finales del 2025 y el del otro a finales del 2026, y Ángel Correa, por su gran contrato, no podría ser refuerzo de River. Más allá de que el Atlético de Madrid no lo vende por una suma tan alta, sería Tigres de México el nuevo destino del atacante que quiere Marcelo Gallardo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.